Lo que voy a contar empezó en las huertas de mi abuelo, y, aún hoy, hay noches en que no puedo dormir sin escuchar el crujir de esas ramas en la cabeza. Si te digo que la tierra guarda cosas, no lo digo en sentido poético. Lo digo por lo que vi y por lo que oí en esa parcela donde cultivábamos de todo, desde tomates hasta recuerdos. Mi abuelo se llamaba Ernesto. Era un hombre de manos grandes y callosas, de esos que tenían la paciencia exacta para atar una planta al tutor y la dureza necesaria para poner límites en la casa. Mi abuela se llamaba Rosa. Ella se ocupaba de las hortalizas y de la cocina, y también de mantener cierta calma cuando la familia parecía desarmarse. Eran un equipo, y las huertas eran su reino. Parras, zanahorias, maíz que olía a verano, y un pequeño invernadero donde guardaba las plantas más delicadas. La enfermedad comenzó como un rumor dentro de la casa. Primero, un día con fiebre, luego cansancio. El diagnóstico llegó con la frialdad de un papel y un teléfono. Mis tíos vivían en la ciudad, a 2 horas en coche, y al principio dijeron que vendrían luego, que estaban ocupados. Lo que al principio fue la excusa de la vida cotidiana se convirtió en distancia. No es fácil decirlo sin que suene a reproche, porque la distancia tenía razones, trabajo, hijos, situaciones que la ciudad crea, pero la ausencia dejó a mi abuelo solo en una forma que no conocíamos. Rosa empeoró, y con ella se fue la costumbre de sentarse los tres a la mesa y escuchar su risa. Mi abuelo, que nunca había sido hombre de confesar sus miedos, se cerró como se cierra una puerta vieja. No fue un solo gesto, fueron pequeños movimientos diarios. Dejar de arreglar las sillas, dejar la radio apagada, pasar horas en la huerta a la noche, fumando casi sin encender el cigarro. Yo lo veía peinarse el pelo con las manos, como si quisiera ordenar algo invisible. Empezó a hablar con una voz baja y a decir que alguien le contestaba entre las hileras de pepinos. Nosotros, los nietos, lo tomábamos entre ternura y preocupación. El duelo lo está llevando mal, decía mi madre. Está cansado, repetían otros. La muerte de mi abuela fue un corte seco. Hubo entierro, papeles, visitas. Hubo ese llanto que todo pueblo conoce, organizado y colectivo. Pero hubo algo que mi abuelo rechazó. No estuvo en la funeraria, no quiso ver el cajón, no se sentó con nosotros en la procesión. Dijo que no podía, que debía quedarse en la huerta. Mirar hacia atrás ahora me da la sensación de que, en ese acto, él cerró una puerta que no debía. Después de la funeraria, la casa quedó con una humedad diferente. Todo se sentía más pesado, como si la casa recordara a alguien que ya no respiraba en ella. Las noches fueron las peores. Ruidos en las paredes, crujidos en el techo, un olor que no sabíamos identificar y que se parecía a humo viejo o a cuero húmedo. No era el olor de la cocina ni el olor de las hojas, era algo que se pegaba a la garganta. Y entonces, una mañana sonó el teléfono. No era la noticia esperada. Era una llamada del vecino de enfrente, Guadalupe, que trabajaba con mi abuelo en la huerta desde hacía años. Su voz sonó rara por la urgencia. «Gerardo», me dijo, «ven a la huerta. Está hablando solo. Está peleando con alguien». Me acerqué sin pensar demasiado. Al llegar, vi a mi abuelo en medio de las plantas, la espalda encorvada, las manos en puños. Parecía dar órdenes. No hablaba con nosotros. Hablaba con el aire entre las parras. Cuando me acerqué lo suficiente, miré sus ojos, y algo en ellos me parsimonió. No eran los ojos de siempre. Eran como 2 canicas negras. No sé explicar bien qué significa esa frase hasta que la ves. 2 canicas negras. El brillo oscuro, sin la humedad del párpado, sin la calidez humana. Fue como mirarse en un pozo donde no se refleja el día. No era que mi abuelo estuviera raro, era que había algo, o alguien, reflejado en su mirada. Guadalupe me contó después que lo había visto muchas noches entrar y salir de la huerta como si defendiera una frontera invisible. Lo vi pelear con la sombra de un árbol, me dijo, y lo escuché reñirle con palabras que no entiendo. Los rumores comenzaron a correr de boca en boca. El pueblo, que vive de historias, comenzó a hilvanar versiones. Algunos decían que si mi abuelo había hablado así, era porque el dolor lo había roto. Otros, en voz más baja, hablaban de cosas que no se tocan en la plaza. Brujos,
malas miradas, culpas enterradas en la tierra. A esa altura, la huerta dejó de ser solo un campo de trabajo y se convirtió en un foco de atención. La gente pasaba de largo, miraba con cuidado, bajaba la voz. En una de esas noches, escuché a mi hermano pequeño decir que había oído golpes en la pared que daba al corredor. No eran golpes fuertes, sino como palmadas secas, de algo que se apoyaba y se apartaba. El gato de don Gerardo, el vecino mudo que vivía al lado, se pasó 3 días sin querer entrar en la cocina. Fue un detalle que a nadie le pareció importante, hasta que lo fue. La soledad del abuelo no se quedó en silencio, también empezó a oler. No sé cómo ponerlo sin que suene errado, pero la huerta y luego la casa olían a quemado y a tierra mojada. Era como si alguien hubiera prendido un fósforo en la oscuridad y se hubiese llevado el aire con él. Muchas noches yo enojoraba y encendía un poco de leña para contrarrestar aquella humedad que se pegaba en la ropa. Pero siempre había momentos en que un aroma distinto regresaba y lo cubría todo. Una vecina, Avilene, me contó una vez que en las noches había visto luces pequeñitas entre las barras. No eran linternas, me dijo, con la voz baja. Eran como luciérnagas, pero sin moverse. Se quedaban fijas, como si miraran. Cuando le pregunté por qué no lo había mencionado antes, me miró con la mirada de quien guarda algo por miedo. Porque la gente cree que uno se vuelve loco, respondió. Y pensé en cuántas cosas se callan por miedo a la incredulidad. En ese periodo, la comunidad empezó a traerse recuerdos antiguos, historias de la finca que hablaban de peleas viejas, de herencias mal repartidas, de una traición que nadie sabe describir ahora, pero que se siente en los nombres que ya no se pronuncian. La tierra, decía la superstición, recuerda lo que se hace sobre ella. Yo no sé si creerlo en lo literal. Solo sé que la huerta empezó a responder con silencios. Las semillas que antes brotaban, ahora tardaban o no salían. Los tomates se quedaban pequeños. La cebolla daba solo hojas sin bulbo. Mi padre, que nunca fue de creer en cuentos, empezó a preocuparse por la economía familiar. Con la cosecha que no daba, las cuentas no cerraban. Había días en que mi hermano mayor regresaba de la ciudad con la cara larga porque la gente no compraba como antes. El orgullo de la familia fue pasando por la mesa como un plato que nadie quiere tocar. Y con la preocupación económica llegaron las discusiones. En una de esas noches, recuerdo como si fuera hoy, le dije a mi madre que tal vez debíamos traer a un santero. Ella me miró como quien sostiene un secreto. La santería no es una primera opción, pero tampoco es una sorpresa en nuestro pueblo. Es algo que se tienta cuando la medicina y la lógica se quedan cortas. No puedo narrar esa parte sin respeto. Los rituales que se hacen en estos lugares no son chascarrillos. La gente recurre a los santeros con la misma seriedad con que va al médico. Llamamos a don Mateo, un santero que había trabajado antes con la familia de Guadalupe. Don Mateo no prometió certezas. Llegó, olió, escuchó y dijo pocas palabras, como quien toma el pulso a un paisaje. Hizo limpias sencillas, agua con hierbas, rezos que no entendí del todo, agujas de hilo que quemó en un cenicero. En su rostro había una mezcla de respeto y preocupación. No todas las limpias sacan lo que ya tomó raíz, dijo en voz baja. Nos indicó que podíamos alejar las cosas de la casa, quemar ciertos restos, poner límites, pero también nos dijo algo que hasta hoy recuerdo, que había presencias que se agarran del vínculo sanguíneo, que se alimentan de la culpa y del silencio. No dijo que fuese una maldición. Dijo que había que mirar el modo en que la familia estaba cuidando a los vivos. Esa frase me golpeó más que cualquier otra. Se agarran del vínculo, porque entendí que más allá de lo que fuese aquello en la huerta, había una red de emociones entre nosotros que permitía que algo se quedara. La familia, en su dolor, había dejado ranuras por donde entraba otra cosa. Fue un pensamiento que me hizo sentir responsable como ninguno antes. Habíamos dejado a mi abuelo solo por orgullo. Habíamos preferido los plazos de la ciudad antes que la última semana de vida de mi abuela. La culpa, cuando aparece en estos asuntos, no necesita manos para sembrarse. Después de la visita de don Mateo, la situación no mejoró de inmediato. Hubo noches en que las cosas parecían calmarse. Menos ruidos, menos olor. Recuerdo con claridad una madrugada en que mi hermano y yo nos quedamos vigilando la casa.
Pensábamos que si alguien estaba allí, era mejor que nos viera. Hicimos café, abrimos la puerta de la cocina al patio, y el silencio se volvió pesado pero soportable. Fue casi a las 3 de la mañana cuando escuchamos un golpe seco, como de algo que tiraba una maceta. Bajé de un salto, pero lo único que encontré fue una rama caída y una fila de pequeñas huellas de barro que partían desde el borde de la huerta hacia la oscuridad del monte. No eran huellas de animal común, eran como huellas de pies que arrastraban algo. Me quedé paralizado. A esto se sumó otro testimonio de la huerta, pensé, como si los hilos se unieran. Al día siguiente, el vecindario murmuraba otra cosa. Un niño del barrio, pequeño, que ayudaba a mi tío a llevar baldes agua, había desaparecido por unas horas y luego apareció en la orilla del riachuelo sin recordar bien cómo había llegado allí. No hubo marcas, no hubo heridas visibles. El chiquito solo decía que escuchó una voz que lo guiaba entre los árboles y que fue internamente hasta la orilla. El relato corrió como pólvora. La gente empezó a mirar a la huerta no solo como un lugar de producción, sino como un punto donde lo que pasa dentro puede alcanzar afuera. Las cosas de la tierra salen cuando la familia no las nombra, dijo una vecina con la mirada dura. Y otra vez la culpa volvió a casa. En medio de esa atmósfera, yo empecé a juntar historias como quien recoge pedazos de cerámica rota. Me escapaba al campo con la libreta, como si escribirlo lo hiciera menos peligroso. Guadalupe, que había estado desde el primer día conmigo en la huerta, me contó algo que hasta entonces nadie había dicho en voz alta. Lo vi una vez a las 2 de la mañana, me dijo, su voz temblando un poco. Se puso a perfilar la tierra con las manos, como quien marca tumbas. Le pedí que me repitiera la palabra. No te rías, me pidió. Te lo juro, parecía poner límites al suelo. No sé si lo que hacía era un rito o era un intento de volver a lo conocido, pero la imagen me quedó clavada. Hay cosas que se dicen con las manos más que con palabras. La comunidad reaccionó de formas distintas. Algunos vinieron con ofrendas, velas, promesas, otros con distancia, porque el miedo es también una ley social. Algunos nos aconsejaron vender la huerta para romper el lazo con el lugar. Mi madre, que había estado sustentando la casa con sus manos y también sentía el peso de la culpa, se negaba. Es de la familia, decía, y hablaba del esfuerzo de generaciones. Mi padre, pragmático, pensaba en números y no en maldiciones. Las discusiones subieron el tono y bajaron la paz. La casa vivía tensada como una cuerda. Una tarde, sin embargo, sucedió algo que cambió la orientación de todo. Alguien dejó una nota anónima en la puerta, escrita a mano con letras apretadas. No era una amenaza directa, pero sí una advertencia. Cuidaran los niños, que la huerta no quiere que se queden más. Mi madre rompió a llorar como no la había visto llorar por la enfermedad de mi abuela. Fue un llanto que tenía miedo dentro, y supe en ese momento que no podíamos seguir igual. Si pensabas que aquello era todo, espera escuchar lo que pasó en la cocina unos días después. Pero todavía no voy a contarlo todo. Hay detalles que merecen que los diga con calma, para que se entienda la secuencia y para que no parezca un solo episodio aislado. Antes de continuar, si quieres escuchar más historias de este lugar, porque estas huertas guardan más de una, y merece la pena conocerlas, suscríbete. No lo digo para reclamar, lo digo porque la memoria colectiva se nutre de relatos, y porque si algo puede servir, es que estas historias no se encierren en una casa. Después de esa nota anónima, decidimos reforzar la vigilancia. Mi hermano y yo nos turnábamos con vecinos, y mi padre llegó a traer a un par de trabajadores extra para que la huerta se mantuviera. La idea era simple, trabajo visible para que la tierra no se sintiera desatendida. Pero el trabajo por sí solo no fue suficiente. La huerta respondió con pequeños actos de sabotaje. Semillas que no germinaban, a pesar de estar en buen estado. Aguas que bajaban turbias de la toma sin explicación. Una hilera de pimientos que amanecieron marchitos, sin haber mostrado signo previo. Fue en ese contexto que mi tío decidió que lo que necesitábamos era algo más fuerte que una limpia. No hablo de superstición liviana, hablo de pedir ayuda en serio. Trajo a otro santero, más joven que don Mateo, que se llamaba Eloy. Eloy llegó con un sombrero viejo, y una manera de hablar como quien tiene la costumbre de no levantar la voz. Escuchó a la familia, miró las hileras, y pidió permiso para caminar por la huerta a medianoche. Caminó despacio,
tocando la tierra, deteniéndose en ciertos puntos. No hizo mucho ruido, no necesitó hacerlo. Al amanecer declaró algo que nos heló. Había señales en los bordes, que sugerían que lo que estaba en la huerta no había nacido con nosotros, sino que había llegado de afuera, y se había enredado en recuerdos viejos. No dijo que fuesen ángeles ni demonios, habló de presencias que se alimentan de olvidos. Nos recomendó quemar ciertos objetos que pertenecieron a la casa, pero que no eran de la familia principal, y sugirió que alejáramos de la propiedad todo lo que tuviera que ver con rencores, nombrando a las personas, hablando de ellas en voz alta. Fue un trabajo incómodo, sacar cosas que habían estado en la casa por años, conversar de asuntos que ninguno quería. La limpieza fue parcial, con un brillo de esperanza que duró apenas unos días. La huerta, sin embargo, tenía paciencia. Y las noches se fueron llenando de historias que se cruzaban. La vecina que contaba que escuchaba a una anciana cantar lamentos en la madrugada. El hombre que veía sombras pasar entre los árboles como si fueran transeúntes de otra época. El trabajador que aseguraba que había encontrado recipientes enterrados en el huerto donde no crecían cosas. Cada testimonio sumaba una hebra a la tela que, sin que lo notáramos, empezaba a cubrirlo todo. En una de esas jornadas de trabajo, Guadalupe se atrevió a contar algo que hasta entonces había guardado. Vio a mi abuelo pelear con una figura alta y delgada dentro de la cocina. No era humano, dijo con voz baja, aunque enseguida matizó, no dijo que fuera un monstruo. Dijo que era alto, y tenía unos ojos negros que no parecían de nadie. Le pedí que fuera más claro, y me miró con desconfianza. No puedo decir que sea un demonio, Gerardo. No estoy hablando con ese lenguaje. Solo te digo que mi piel se erizó, y que escuché a tu abuelo hablar con autoridad, como si le exigiera que se fuera. Esas palabras me persiguieron varios días, porque allí, en la cocina, el lugar donde el hogar se sostiene, algo había disputado su zona. Mis manos apretaban la libreta con más fuerza cada día. Intentaba recordar fechas, nombres, las frases exactas. El pueblo tenía una manera de juntarse alrededor del miedo. Se compartía información, se ocultaba otra. Unos decían que la solución era vender la huerta y cortar el lazo. Otros se aferraban al orgullo de la familia. Yo no podía evitar sentir que la huerta me miraba cada vez que pasaba por la vereda, como si esperara una respuesta que no sabía dar. Y aquí es donde la historia toma otro rumbo. Las huertas del abuelo ya no eran solo un terreno. Se habían convertido en un personaje más en nuestra vida, con gestos y temperamento. Algo en ellas había despertado y empezaba a reclamar su lugar. La gente murmuraba que la tierra se acordaba. Yo no sé cuánto de eso era miedo y cuánto era verdad, pero sé que, la noche que alguien no volvió a casa, todo cambió de manera irreversible. La noche que alguien no volvió a casa fue la que hizo que la gente del pueblo dejara de hablar en murmullos y empezara a mirar con miedo fijo hacia las huertas. No fue un muchacho de fuerza, ni un ladrón. Fue un sobrino de mi madre, un chico de 13 años que solía ayudar a llevar las cubetas y que tenía la costumbre de dormirse con la radio encendida en la cocina. Lo buscaron hasta que salió el sol, con linternas y perros, y lo encontraron a la orilla de un parral, enrollado entre las ramas como si se hubiese quedado dormido allí, con las manos sucias y la ropa mojada. No había explicación razonable. Decía que alguien lo había llamado por su nombre desde dentro de la huerta y que unas manos invisibles lo habían arrastrado hasta el borde del monte. Después, sin recordar cómo, se despertó y volvió a casa. No había marcas claras, solo un temblor en su voz que dejó a todo el pueblo helado. Empezó a tener dolores que no se iban con pastillas, a olvidar pequeñas cosas del hogar, a quedarse mirándose las manos como si tratara de recordar de qué estaban hechas. No quiero decir que la huerta le hizo daño físico en un sentido médico, pero la tensión lo consumía. Mi hermano mayor, que había vuelto de la ciudad para ayudar, un día me dijo a media voz: «Si esto nos deja sin papá, ¿qué vamos a hacer?». Fue la frase que terminó por sellar la decisión: vender. No por orgullo, sino por miedo y por la necesidad de proteger lo que quedaba. La venta se concretó en menos de un mes. Vendimos la huerta a unos empresarios que querían convertirlo en un balneario pequeño, piscina, cabañas, kioscos. Fue un vendaval de papeles, firmas y miradas que evitaban encontrarse. Mi madre lloró sosteniéndose de las mismas manos que habían plantado tanta tierra. «Es lo mejor», decía, y nadie la contradijo porque todos necesitaban creerlo. Se repartieron los papeles, se pagaron las deudas, la casa quedó con las manos vacías. Fue la primera vez que me vi caminando por los surcos con la sensación de que un hilo invisible había sido cortado, y no sabía si eso sería bueno o malo. Al principio hubo alivio. Las noches parecieron un poco más quietas. Ya no se veían pequeñas figuras en el campo cuando el sol se iba,
y los trabajadores se instalaron con más gente, más luz. Pero el alivio fue corto. Al poco tiempo de que la obra del balneario avanzara y la maquinaria removiera la tierra, comenzaron a suceder cosas que nadie habría imaginado. La gente que iba a pasar el día empezó a reportar pérdidas, pánicos en la zona de la piscina y, lo peor, muertes de niños por ahogamiento en circunstancias extrañas. No voy a dramatizar con números ni hacer una acusación que no puedo sostener. Lo que puedo contar es lo que escuché de Ricardo, uno de los empleados de la cocina del balneario y de quienes trabajaban en la recepción. Ricardo era joven, delgado, con una voz que todavía hoy tiembla al recordar lo que vio. Me pidió hablar en secreto en un café de la ruta, y cuando empezó a relatar, se le notó cada palabra como si fuera un soplo que no se atrevía a pronunciar. Yo empecé a trabajar ahí porque necesitaba plata y porque me ofrecieron techo, me dijo Ricardo. La primera semana todo fue normal, mucha gente, sol, ruido. Pero después, a la noche, cuando cerrábamos la cocina, pasaban cosas raras. Una vez me quedé hasta tarde por una caja de condimentos y vi a alguien pasar por la ventana de la cocina, alto y encorvado. Tenía 2 ojos negros que me miraron y se quedaron. No parpadeaban. Yo pensé que era un cliente raro, pero la puerta estaba cerrada. Y a veces la olla empieza a sonar sola, o las sillas se mueven con gente sentada que no existe. La gente dice que son niños que se tiran a la piscina. Yo vi, la noche que murió el primero, que el agua se agitó sin viento. No había nadie cerca, y el agua parecía empujar algo hacia adentro, como si alguien la hubiera tomado de la mano. Ricardo no quiso decir nombres de las víctimas, por respeto. Habló de la sensación de que allí había algo que no quería ser observado, algo que se movía en la sombra de las sombrillas. Los empleados empezaron a turnarse para no quedar solos. Hubo reuniones con los dueños del balneario, que primero atribuyeron todo a coincidencias desafortunadas, descuidos, fatiga, negligencia. Pero la comunidad, que ya traía la historia de la huerta en la boca, no pudo aceptar esa lectura tan racional tan pronto. Padres comenzaron a reclamar, a asomar una ira honda que mezclaba dolor con la certeza de que algo inexplicable estaba sucediendo. Las familias de quienes habían muerto no hicieron acusaciones públicas sobre causas extrañas. No era mi intención ni mi derecho poner palabras en su boca. Lo que sí ocurrió fue que la balneario comenzó a vaciarse por las noches, y la municipalidad recibió quejas que no sabían bien cómo atender. En esas noches, Ricardo me contó algo que me heló. Una tarde, un niño pequeño se me acercó a la cocina y me miró con una intensidad que no es normal en un chiquillo. Me dijo, «¿Tienes hambre?», y luego señaló hacia la pileta. Yo pensé que quería jugar. Al ratito, escuché que alguien gritaba, «¡No respira!». Cuando salimos, la pileta estaba tranquila. No había nadie. El cuerpo del niño estaba en el borde, y la gente intentaba reanimarlo. Después supe que no era el único que había pasado algo así, y los vecinos del balneario comenzaron a decir que en la noche, junto a las luces, se veían sombras que no son de personas. Yo no sé si son almas, si son otra cosa. Lo único que sé es que los ojos negros que vi en la cocina no se muestran por gusto. Mientras esto sucedía, en el pueblo, la historia de don Gerardo, el vecino mudo, comenzó a retumbar con más fuerza. Había sido una presencia discreta en la calle, conocido por su gato y por su silencio. Vivía solo. A su muerte, que fue natural y tranquila según dicen, la gente entró en su cuarto por curiosidad y por obligación vecinal. Lo que encontraron fue un cuarto lleno de objetos que nadie comprendía, recipientes con restos de cosas, símbolos dibujados en el suelo con un cuidado que parecía antiguo, papeles con nombres repetidos y frases en voz baja. No había nada que explicara tamaña colección, y sin embargo el anticipo de que allí algo se había hecho con intención fue suficiente para que algunos cerraran los ojos y negaran ver más. Adilene, que siempre fue más atenta a los sonidos nocturnos, me llamó y me contó que después de la muerte de don Gerardo, por las noches ella pasó a escuchar lamentos que salían de su cuarto, como si él no se hubiera ido del todo. Era como si alguien cantara en su lengua, me dijo. Me sentía incómoda, porque esas canciones no pedían perdón ni consuelo, parecían exigir algo. Adilene es de natural recio y no se asusta a la ligera.
Por eso la gravedad en su voz era otra prueba. Contó que una vez, entrando a la casa, encontró en una esquina del dormitorio un pequeño paquete envuelto con tela oscura, con dentro semillas quemadas y una pequeña figura hecha con hilos. Lo dejó todo así, sin tocarlo, y avisó a la policía. La policía hizo un informe y luego guardó el asunto como si fuera un acto privado sin mayores consecuencias. Para algunos eran reliquias de prácticas antiguas, para otros una evidencia de que algo había sido hecho para sostener un vínculo con lo que allí había querido quedarse. En el pueblo muchos comenzaron a atar cabos. Unos decían que la venta de la huerta y la aparición del balneario había removido cosas que no debían tocarse. Otros que la huerta, herida por la mano del hombre, buscó quien le diera voz. Se habló de profanaciones antiguas, de rencores enterrados y de promesas rotas. El santero Eloy y don Mateo dijeron que la presencia se aferraba a quienes tenían sangre en el lugar, que los nuevos dueños, al no tener ese vínculo, podrían haberla despertado pero no necesariamente contenerla. Su advertencia fue un mal consuelo. Lo que está pegado a la memoria se mueve con la memoria, decían, y la gente entendía eso como quien entiende una sentencia que no puede evitar. En ese tiempo, la familia percibió que el alivio que esperábamos no había llegado. La venta había traído dinero, y con ese dinero una casa mejor en la ciudad, ropa, pagos de cuentas. La vida material se enderezó, pero la culpa no se satisfizo con billetes. Cada vez que mi madre pasó frente al notario, su mano temblaba. Mi padre, que parecía recuperado, tenía noches en que se despertaba sobresaltado y miraba hacia donde la huerta había estado como si esperara que algo apareciera en el horizonte. La sensación colectiva fue la de una paz comprada que no alcanza a borrar un recuerdo. Con los meses, la atención mediática sobre los sucesos del balneario trajo más testimonios e investigaciones superficiales. Los periodistas querían titulares y los vecinos querían respuestas. A veces las versiones se exageraban, otras se minimizaban en función del interés de quien hablaba. Pero en la plaza, entre quienes nos conocíamos, la historia se contaba con la seriedad de quien ha perdido parte de su familia en un accidente. No era una fábula para asustar a los turistas, era un hilo de la vida real que se había roto. Ricardo, en varias conversaciones, me reveló que el ambiente en la cocina se volvió insostenible. La gente empezó a irse, me dijo. Los empleados jóvenes no querían entrar de noche. Se oían respiraciones cuando no había nadie en el pasillo. Se sentía que algo caminaba al lado de la heladera. Una vez vimos la olla vibrar y una espura extraña salía del interior, como si hubiera una ebullición fría. No quiero asustarte, Gerardo, pero cuando te digo que algo no era humano, lo digo de verdad. Sus palabras retumbaron en mi cabeza durante semanas. Yo trataba de entender si eran la consecuencia del miedo o si la huerta, herida y trasladada, había hecho que algo más grande se aferrara a la tierra y a la gente que iba a frecuentarla. Mientras tanto, en casa, la historia de la nota anónima volvió como un mal presagio. La gente empezó a recibir llamadas con números desconocidos, en alguna casa aparecieron ramos de flores marchitas sobre las puertas, en la panadería se escuchó a las 3 de la mañana una canción que nadie supo reconocer. Todo esto alimentó un relato que se alimentaba a sí mismo. La huerta había sido vendida, pero la huella de lo que había pasado allí se fue pegando a los que la recordaban. Acompañando estos hechos, hubo conversaciones íntimas que nunca salieron a la luz y que sin embargo me marcaron. Hablé con mi tía una tarde en que la lluvia golpeaba lento en el alféizar. Me contó que, después de la venta, había sentido que alguien le tocaba la espalda mientras barría, o que la almohada tenía la forma de una cabeza que no era suya. Me habló del orgullo que los había sostenido siempre y del miedo a que ese orgullo fuera cómplice. Nos fuimos por miedo, dijo, y siento que me llevé algo que no debí cargar. No era una confesión dramática, sino una carga cotidiana. Esa mezcla de culpa y alivio es difícil de explicitar sin sonar melodramático, pero es una sensación que no se borra con el tiempo. Los meses pasaron y el balneario cambió de manos un par de veces. La mala fama en la noche no se curaba con una nueva pintura o con un mayor gasto en seguridad. Lo que más me dolió fue ver que gente sencilla, que trabajaba honestamente, terminara con la incertidumbre de que un lugar pudiera hacerles algo. Las familias que perdieron chicos hicieron todo lo posible por sanar. La comunidad intentó consolarles y también buscar explicaciones. En esos momentos, la distancia entre lo explicable y lo inasible se volvió un abismo. La medicina y la policía investigaron muchos ángulos sin encontrar algo concluyente. Las historias, sin embargo, encontraban su propio eco. Volviendo al pueblo, me toqué con relatos que me hicieron pensar en lo que realmente sostiene al miedo: la memoria compartida. Una anciana,
que había trabajado en la huerta cuando era joven, me dijo en voz baja que en su familia se contaba de unas promesas rotas que databan de hacía más de 50 años. No hay tierra que olvide un agravio, me dijo, y no sé si hablaba en sentido literal o figurado. Para ella, aquello que pasó no era sorpresa. Era algo que la tierra, por su naturaleza, guardaba como las arrugas guardan una vida entera. Sus palabras me hicieron sentir, con una mezcla de respeto y temor, que la huerta era una especie de libro que alguien había abierto sin permiso. A todo esto se sumó el fenómeno de la rumorología. La gente empezó a hacerse cargo de la historia, adaptándola como quien mima un relato que lo consolida. Unos añadieron detalles, otros lo suavizaron. Lo que permaneció fue el sentimiento de que había una conexión entre la soledad del abuelo y lo que vino después. La culpa, como dije antes, no es un juez objetivo, es una compañía que se queda a mirar. Con los años, la familia logró levantarse. La casa nueva, la ropa, el comercio que pudieron abrir, todo eso trajo una seguridad material que en parte alcanzó a sanar lo físico. Pero las noches de mi madre siguieron siendo cortas. A veces la oía hablar en sueños llamando por el nombre de mi abuela, y lo que se escuchaba era menos una búsqueda que la repetición de una pregunta sin respuesta. La lección, si es que se puede llamar así, fue simple y amarga. El dolor no puede ser delegado con cheques ni con mudanzas. La atención que no se da a un ser querido puede volverse, de maneras que no se comprenden, en algo que obliga a todos a pagar. He intentado contar esto con la mayor cautela, porque no quiero que parezca una novela de sucesos ni un panfleto del misterio. Lo que viví y lo que recogí de otros es real para mí y para muchos que me rodean. No puedo decir con certeza si lo que llamamos presencia es una proyección del duelo colectivo, un efecto de la memoria de la tierra o algo que escapa a nuestros sentidos. Puedo decir, con la convicción de quien fue testigo, que la huerta cambió a la familia y que esa herida dejó rastros en el pueblo. Si alguna certeza quedó, es que la atención a lo humano es vital. A veces en los pueblos tendemos a juzgar y a ocuparnos de lo material primero. Arreglos, cuentas, orgullo. Dejar solos a los nuestros en los momentos cruciales, por razones que siempre suenan legítimas, puede abrir grietas que nadie desea. Cuando el abuelo eligió quedarse en la huerta en vez de acompañar a mi abuela, no sabíamos que estaba tomando una decisión que llevaría a la familia a enfrentarse con algo más grande que nosotros. No quiero cargarlo todo en la espalda de nadie. Solo digo que la ausencia, la culpa y el silencio son lugares donde fácilmente anida lo inexplicado. Con el tiempo, algunos rituales del pueblo volvieron. Se prendieron velas en memoria de los que se fueron. Hubo misas por los chicos, y los santeros siguieron siendo consultados por quienes querían un alivio que la medicina no ofrecía. Don Mateo volvió a aparecer en la vida de algunos vecinos para una limpia, y Eloy avisó que no siempre la limpieza podía arrancar lo que está pegado a la sangre. Con todo, la diferencia más grande que noté fue en la manera en que la gente empezó a hablarse con más frecuencia, a volver a las casas cuando alguien estaba enfermo, a tomar un mate en la cabecera de la cama. Fueron medidas pequeñas, humanas, que no prometían milagros, pero que parecían, a su modo, cercar la oscuridad con algo de compañía. Hoy la huerta ya no es lo que fue. El balneario cerró hace años tras la tragedia y la mala fama, y el terreno quedó abandonado por un tiempo, con maleza que devoró las filas de antaño. Algunas personas pasaron con curiosidad y otros dejaron ofrendas en la vieja entrada, flores, una fotografía, una carta. La casa del abuelo fue demolida, se construyó otra en su lugar, pero si uno se para en el cerro que da al valle y mira hacia abajo, puede sentir, como una vibración leve, que algo quedó. No es evidencia científica, es una sensación que no puedo explicar, pero que muchos del pueblo compartimos. A veces pienso en mi abuelo en la huerta, en días distintos a los de la enfermedad. Lo imagino joven, plantando, cantando con voz grave, y me pregunto en qué momento la vida deja de ser solo trabajo y se convierta en memoria que exige pago. Pienso en mi abuela, en su risa y en cómo su ausencia cambió la casa. Pienso en los niños que se fueron, en Ricardo con su voz temblorosa, en Adilene con su secreto del cuarto de don Gerardo. Todos ellos forman una red de vivencias que no merece ser reducida a un titular ni a una explicación simplista. No busco asustarte con detalles morbosos, ni te pido que aceptes una versión definitiva.
Solo te doy lo que fui juntando con los años, relatos, noches, limpias que trajeron calma pasajera, voces que se cruzaron y nunca terminaron de cerrar. La ambigüedad es parte de la herencia de estas historias, por eso las contamos, para mantener vivo el debate entre lo que sabemos y lo que tememos. Si pudiera dejar una recomendación que no suene a moraleja fácil, diría esto: cuida a los tuyos con presencia, no delegues el abrazo cuando hay tiempo de darlo. A veces la indiferencia y la ocupación dejan lugares vacíos que hablan de modos que no esperamos. No digo que esa sea la única raíz de lo que sucedió, digo que para nosotros fue una vía por donde entró algo que todavía no sabemos nombrar. Termino con una imagen que me persigue. En mis peores noches, cierro los ojos y veo las huertas alineadas como filas de dientes, y en cada fila hay un recuerdo que se asoma. Siento el olor a humedad, el crujir de ramas, y a veces, aún ahora, el destello de dos ojos negros que no tienen edad. No es un llamado al pánico, es la insistencia de la memoria que reclama ser escuchada. Si esta historia te llegó al corazón, o conoces algo parecido en tu pueblo, compártelo en los comentarios. No estás solo con lo que piensas, ni con lo que tienes miedo de decir. Suscríbete si quieres que siga contando historias de este lugar. Hay más relatos en esas huertas que esperan ser escuchados con respeto. Gracias por quedarte hasta aquí. Cuida a los tuyos.